¿cierto? Amén. Vamos a ponerlos de pie, hermanos. Vamos a orar. Así que en sus oraciones, que el Señor me ayude, por favor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendito Padre Celestial, vamos delante de tu presencia esta mañana, Señor. Bendito, primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Si hemos pecado delante de tu presencia, Señor, perdónalos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma el control, Señor bendito, de esta clase, de mi vida, de mi boca, Señor bendito. Solamente para la honra y gloria tuya, Señor bendito. Prepara los corazones de mis hermanos, sus oídos, Señor, su entendimiento, Padre Celestial, para que cada uno de ellos tome la porción que tú quieres darle durante esta lección, Padre Santísimo. Te alabo y te glorifico porque tú eres bueno, Señor bendito, porque tu palabra dice que de lo vil del mundo tú los levantaste y aquí los tienes, Señor, delante de tu presencia para honrarte, para adorarte y para hacer la obra tuya, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludo a todos los hermanos, si hay visitas, bienvenidas, que el Señor les bendiga. Bienvenida a esta congregación de las Asambleas de Dios en Ojos de Agua, y a los que han llegado de vacaciones, sean también bienvenidos. Me alegra que hayan llegado bien. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a comenzar esta lección del día de hoy, que es el capítulo 24. Vamos a recordar en estos momentos lo que el maestro de la clase anterior nos enseñó, ¿cierto? Siempre recordamos lo que el maestro de la clase anterior nos enseña para poder empezar nuevamente nuestra clase, que es el capítulo 24 del día de hoy, ¿ya? Recordamos que Pablo, ahí está nuestra lección. El texto clave es el 24-25, así que para que ustedes los tengan ahí, porque casi siempre se nos olvida y lo hacemos a última hora. Si lo buscamos, si lo repetimos por primera vez, amén. 24-25. ¿Lo tienen todo? Hechos 24-25. Leemos en el nombre del Señor. Amén. Todos juntitos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad le llamaré. Hechos 24-25. Amén. Amén. Comenzamos fuertes, sí. Comenzamos fuerte, como dice nuestra hermana Morita, ¿cierto? Entonces recordamos lo que el hermano anterior nos enseñó, ¿cierto? Que el propósito de Pablo por el cual lo estaban acusando, ¿cierto? Primeramente era porque había metido a un pagano al templo, ¿cierto? Y había metido un pagano al templo que no estaba permitido, y ese era acoso de muerte, ¿cierto? Para Pablo. Y Pablo se quedó como así, como, porque no era su propósito, ¿cierto? No era su propósito. El propósito de Pablo para ir a Jerusalén a adorar al Señor en el tiempo de Pentecostés era para adorar en ese tiempo. ¿Y para qué más era? Él había recogido una ofrenda, ¿cierto? Para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidades, ¿cierto? Ese era el segundo propósito que tenía Pablo para ir a Jerusalén en ese tiempo. Pero los judíos tenían otro plan para él, ¿cierto? Y ahí en ese tiempo habían llegado los judíos de Asia, que eran revoltosos, que siempre tenían algo por qué acusar a Pablo. Y como que lo andaban siguiendo, porque Pablo incluso no quiso pasar a Asia, sino que se fue directo a Jerusalén. Por lo mismo, para no tener conflicto con los judíos de Asia. Pero ellos llegaron a Jerusalén, y recordemos de que ellos empezaron todo este alboroto que se armó cuando a Pablo lo acusaron de esto, y lo tomaron y lo tiraron fuera del templo, porque Pablo se había ido a purificar, ¿cierto?, para entrar al templo y estar en la fiesta de Pentecostés. Llegando a eso, Pablo
iba con ese propósito, de adorar al Señor, de ver a los hermanos, de saber cómo estaban espiritualmente, ¿cierto? Y de llevarle esta ofrenda que él había recaudado para los hermanos que estaban pasando necesidades en ese momento. Y el otro propósito de Pablo era para también incitar a los gentiles, a nosotros, ¿cuánto se llama? A tomar la promesa del Señor que era para ellos, ¿cierto? Porque los judíos no tenían en consideración a los gentiles. Para ellos nosotros éramos inmundos, ¿cierto? No teníamos derecho a la salvación, ¿cierto? Pero Dios le había puesto en el corazón a Pablo que él estaba para ir a los gentiles, para nosotros, para la promesa. Porque como les decía, los gentiles no estábamos considerados en ninguna parte tener en nuestros corazones al Señor. Amén. Y a Pablo lo acusaban de 3 cosas. Primero personalmente, ¿cierto? Después lo acusaban políticamente y después lo acusaban religiosamente, ¿cierto? Personalmente, que le habían dicho que habían metido a este gentil al templo, ¿ya? Políticamente lo acusaban de que estaba en contra de la ley de Moisés, ¿cierto? Y tercero, lo acusaban de que religiosamente, de que él no estaba haciendo lo que Dios le había dicho con la circuncisión, ¿cierto? Porque ellos reclamaban de que era un incircunciso y el otro era incursidad, ¿cierto? Y ellos le exigían a Pablo que tenía que circuncidarse. Y él dice que no, porque en ninguna parte el Señor le dice eso, sino que él solamente iba a predicar la palabra de Dios a los gentiles, a llevar a otro pueblo, porque ellos rechazaron al Cristo verdadero, ¿cierto? Al Dios de Israel. Amén. Entonces, esas 3 partes, Pablo era acusado, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, ahí está, la defensa de Pablo ante el gobernador Félix. El gobernador Félix era una persona muy especial, pero después se lo voy a decir para que tengan eso en cuenta, ¿ya? Entonces Pablo, en estos momentos, estaba siendo acusado de eso. Y vamos a ver la defensa de Pablo delante del gobernador Félix, que viene en el capítulo 18 en adelante. Amén. Dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. ¿Recuerdan de que cuando hubo todo este alboroto, los romanos tuvieron que rescatarlo, pero fue ¿cuánto se llama? Ay, se me olvidó la palabra. Perdón. El tribuno, ¿cierto? El tribuno, que era una persona que estaba a favor de los judíos para que no se aprovecharan de ellos, ¿ya? Para que no hubieran falsas acusaciones. El tribuno siempre tenía que estar pendiente de esto, para que no se formaran tampoco estas revueltas, ¿ya? Porque eso no era bueno para el Imperio Romano, que se formaran estas revueltas, ¿ya? Porque el emperador Félix y César tenían todo como bien ordenadito y bien cuadradito, los tenían como todos sumisos al pueblo judío, ¿ya? Entonces, eso es lo que el tribuno tenía que hacer, ¿cierto? Pero los judíos lo tomaron, le pegaron, lo golpearon, lo maltrataron y lo tiraron fuera del templo y querían matarlo. Sencillamente querían lincharlo, como se dice la palabra, y este tribuno tuvo que levantarlo y casi llevarlo en anda a su guarnición, ¿cierto? Y aquí Pablo le dice a Félix, cuando empieza su defensa, ahí está, ¿cierto? Le dice que
los judíos de Asia, me hallaron purificando en el templo, y no con multitud ni con alboroto. Y le dice al gobernador Félix, le recarga, ellos deberían estar aquí para acusarme si yo hubiera hecho algo indebido y no yo estar compadeciendo ante ti, ¿cierto? Pero el gobernador Félix, perdón hermanos, ya. Le vuelvo a repetir, los judíos fueron los que le atacaron a Pablo, ¿cierto?, en el templo. ¿Cómo fue la respuesta del gobernador? ¿Cómo le fue a Pablo con la defensa ante el gobernador Félix? El gobernador Félix determinó el fallo cuando llegara, le dijo que él iba a determinar su fallo cuando llegara el tribuno Lisias, el mismo que lo había, ¿cierto?, rescatado de las manos de los judíos de Asia, ¿cierto?, los que lo iban a linchar. Entonces, él no quiso tomar una decisión en esos momentos porque no le convenía a Félix, porque se iba a echar encima a todo el pueblo judío, a los sacerdotes, a todos los que estaban acusando a Pablo en esos momentos, ¿cierto? El versículo 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Recuerden que los sacerdotes y los judíos, algunos no creían en la resurrección, ¿cierto? Entonces ellos como religión también estaban divididos, ¿cierto? Entonces ellos en ese sentido también le criticaban a Pablo, porque Pablo decía que había resurrección, y la resurrección era ¿en qué? En Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos resurrección en Cristo, nosotros vamos a morir como cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma están en el Señor, y el Señor los va a hacer vivir a nosotros. Y la palabra del Señor dice que primero van a resucitar los muertos, ¿cierto? Y después nosotros, ¿cierto?, vamos a ser levantados delante de su presencia, ¿cierto?, llevados delante de su presencia. Y vamos a ser juzgados todos, unos para bien y otros para mal, ¿cierto? Todos vamos a ser juzgados delante del juicio de Dios. Si él yo cuando Jesús te ama, ¿por qué me persigues? Amén, ¿cierto? Porque justamente, porque Pablo cuando cayó a tierra y vio la luz intensa, y Pablo sabía que cuando él fue educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Él era un hombre, pero sabedor de la palabra, pero se había apartado del camino también, porque le convenía estar también al lado de los judíos, porque tenía más como prestigio y tenía más como consideración de parte de los judíos. Recuerden que los sacerdotes judíos le daban carta a él para perseguir a los cristianos, ¿cierto?, para traerlo a juicio y para encarcelarlos. Todo eso hacía Pablo. Y cuando el Señor se le apareció en esa luz radiante, que lo dejó ciego, que lo tiró a tierra, que le dijo, Pablo le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quien tú persigues? Y ahí Pablo traicionó. Realmente no estaba persiguiendo a los judíos que él veía, sino que estaba persiguiendo a Cristo, el que resucitó. Amén. Porque la palabra dice que el Señor resucitó al tercer día y está sentada a la diestra del Padre, ¿cierto?, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Él es el que intercede. Porque si nosotros no vamos delante de la presencia del Señor con Cristo, nuestras oraciones son vanas. Nuestras oraciones son vanas, hermanos amados, sino que nosotros debemos ir primeramente pidiendo perdón de nuestros pecados del día,
debemos ir en la presencia del Señor con nuestro Señor Jesucristo, porque Él intercede. Él que le ruega a Dios cada segundo de nuestras vidas que nos dé otra oportunidad. Así como a veces nosotros como mamás rogamos por nuestros hijos que están alejados, ¿cierto? O nuestros esposos, o nuestras esposas, o nuestros hijos, nuestra nuera, nuestro yerno, ¿cierto? Que intercedemos, dice. Nuestras oraciones nos salen de aquí del alma, ¿cierto? De aquí como que dice uno, se las desgarra el corazón cuando intercedemos por nuestros hijos, ¿cierto? O por nuestros esposos, por nuestras esposas, ¿cierto? Así mismo lo hace Cristo por nosotros, porque Cristo los tiene considerados, hermano. Cristo nos tiene ahí. Él dice que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Su palabra dice que Él le dice al Padre, Señor, te entrego a todos, ninguno se me ha perdido, excepto el hijo de perdición, que fue Judas, ¿cierto? El que lo traicionó. Fue el único que se le perdió. Pero el propósito de ellos también estaba en eso, porque se tenía que cumplir la palabra, ¿cierto? Se tenía que cumplir todo lo que el Señor tenía que padecer por cada uno de nosotros. Amén. ¿Dónde vamos? Perdón, que no veo sin... Tengo que estarme cambiando los lentes. El dictamen del fallo, la llegada del capitán dice: Félix toma una decisión y deja encarcelado a Pablo, perdón. Ya. Vamos entonces en el 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Por qué Félix dice que él estaba bien informado de este camino? Porque Félix también conocía lo que eran los cristianos en ese tiempo. Porque recuerden que al Señor le decían los del camino, ¿cierto? A todos los que habían convertido al Señor, le decían los del camino. Y le desplazó diciendo que tomaría una decisión cuando llegara el tribuno que lo había tomado para que no lo asesinaran los judíos, acabaría de conocer el asunto. Y mandó al centurión que custodiasen a Pablo, pero que se le concediesen algunas libertades y que no se le impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo dejó preso, pero a la vez lo dejó con algunas libertades de que los suyos, los que habían conocido al Señor, vinieran a él. Pero Félix no hace nada sin ningún propósito. Lo deja preso, pero tenía un propósito, y se los voy a contar después, porque le estoy dejando con 2 incógnitas. ¿Por qué Félix lo deja ahí preso? Pero le dice al tribuno, le dice que deje que sus seguidores vengan a visitarlo, que le traigan provisiones, que no se preocupe de los que vinieran a verlo, ¿cierto? Pero como le dije anteriormente, Félix tiene un propósito. El capítulo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué sintió Félix al escuchar la predicación de Pablo? Dice la palabra que se espantó, se asustó. ¿Por qué se asustaría? Ahora viene la primera incógnita que yo le decía antes. ¿Quién fue Félix? Y aquí ustedes van a saber por qué Félix se espantó y por qué Félix hacía lo que hacía. ¿Quién fue Félix el gobernador?
El gobernador Félix fue el cuarto gobernador más importante del Imperio Romano en la provincia de Judea entre los años 52 y 58 después de Cristo. ¿Quién era el gobernador Félix? El gobernador Félix era cruel, inmoral y avaro. Tenía 3 calificativos personales. Era cruel, inmoral y avaro. ¿Por qué era cruel? Si ustedes recuerdan, uno de los maestros hace 2 clases atrás dijo que Félix era un asesino, ¿cierto? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cierto? Ahora yo le voy a recordar por qué Félix era un asesino. Pablo ante el tribuno. Cuando Pablo habló en griego, el tribuno se dio cuenta que él no era el egipcio asesino que llegó a Jerusalén en los años 54 después de Cristo y que afirmaba ser un profeta. Este egipcio llevó a 4.000 fanáticos judíos al monte de los Olivos al prometer que los muros de Jerusalén caerían y que destruiría el imperio romano. Félix, el gobernador de ese tiempo de Jerusalén, en esos años, ordenó a sus hombres subir al monte donde mataron cerca de 400 judíos y capturaron a otros 200. Sin embargo, el egipcio y algunos de sus judíos seguidores se escaparon al desierto. A estos seguidores se les llamó sicarios, que significa hombre del puñal. Ellos podían mezclarse entre la multitud de Jerusalén en la época de fiestas y matar a los judíos que estaban a favor del pueblo romano. ¿Les queda claro por qué Félix se espantó? Cuando Pablo empezó a hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Era una de las partes que tenía Félix, era cruel. ¿Por qué era inmoral? Aquí viene la inmoralidad de Félix. Félix fue criticado por tener el corazón de esclavo y la ropa de un rey. Le quitó la esposa a un príncipe sirio, una mujer judía llamada Drusila. Por eso era inmoral, porque le quitó la esposa, se la trajo para él a una mujer judía. Drusila, ella era hija menor de Herodes Agripa, el que había matado al apóstol Jacobo, que sale en Hechos 12, Hechos anterior, y era hermana de Berenice. Después ustedes en el capítulo siguiente van a saber. Entonces, Félix era cruel, era inmoral y era avaro. Y aquí vamos a ver por qué Félix era avaro. ¿Qué significa dominio propio? Si me ayudan algunos hermanos con algunos versículos, le voy a pedir a mi hermanita María Isabel. Santiago 1, 19, 20. A mi hermanita Mora. Proverbios 16, 32. Uno, 19, 20. Hermanita Rosita, Proverbios 16, 32. Tesalonicenses 2, 14. Hermanita Rosita. ¿Sí? Tesalonicenses 2, 14. Hermanita Claudia, 2 Timoteo 1, 7.
Hermanita Isabel. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. A ver, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es mejor entonces no airarse y no tomar una ciudad. Ahora yo. La Claudia. Yo. Ya. Amén. De tal manera que había sido ejemplo a todos los que Macedonia y de Acaya que han creído. Disculpe. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué significa el dominio propio, hermano? El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22, 23. El dominio propio, hermano, significa que tú controles tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, en lugar que ellos te controlen a ti. Es difícil, ¿cierto? ¿Cierto? Porque nos cuesta, como seres humanos nos cuesta, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Porque hay un dicho aquí en Chile que dice que somos chispitas, ¿cierto? Por cualquier nada, de repente se enciende el fósforo y hace un incendio, ¿cierto? Pero debemos tratar de, ¿cuánto se llama? Controlar el dominio propio, porque el Señor nos dice, los ordena que debemos hacerlo. Porque si somos hijos de Dios, no podemos tener doble personalidad y no debemos tenerla tampoco, ¿cierto? Porque el Señor los demanda a cada uno de nosotros todos nuestros errores. Humildad, ¿cierto? Nos dice humildad. Y muchas veces, como les digo, como seres humanos, somos irrespetuosos delante del Señor. Porque si tú ofendes a tu hermano, se estás ofendiendo al Señor. No estás ofendiendo directamente al hermano, y sobre todo si el hermano es cristiano, ¿cierto? Si estás ofendiendo a tu vecino que no es cristiano, también estás ofendiendo al Señor, porque de tu boca está saliendo algo indebido. Y se supone que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no deberíamos tener doble estándar en nuestra vida. Y el dominio propio nos juega en contra a veces. Muchas veces el dominio propio nos juega en contra. Y todos nosotros tenemos que controlar ese dominio propio, porque el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. No te va a pedir cuenta al esposo, ni a la esposa, ni al hijo. Te va a pedir cuenta directamente a ti, a cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Seguimos. Ya les decía cuál fue la razón por la cual Félix se espantó, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A ver si tenemos memoria. ¿Cuál eran? Eran avaro, ¿cierto? Las tenía todas, ¿cierto? Las tenía todas Félix. Pero el Imperio Romano estaba contento con él, porque tenía a todos los judíos así, derechitos, ¿cierto? No permitía que hubieran revueltas, no como en este tiempo, ¿cierto? Que cualquiera de nosotros hace una revuelta y todos se van con el que está haciendo revuelta, como los pasó, ¿cierto? Que casi destruyeron nuestro país, ¿cierto? Con estas protestas. Algunas eran justificadas, pero otras eran injustificadas, ¿cierto?
como las pensiones, la buena educación, una buena salud para todo el pueblo, ¿cierto? Un buen trabajo, unas buenas imposiciones, pero muchas eran equivocadas, porque si tuvimos 2 constituciones fallidas, porque nadie se puso de acuerdo, porque no sabían lo que querían, y volvimos a la constitución antigua, ¿cierto? Y esa constitución lo ha regido por años, y seguimos ahora en la misma, porque ya hubieron 2 y no se puede haber más, hasta que nos salga este gobierno y podamos de nuevo, empezar de nuevo si podemos hacer otra constitución. Pero ¿qué los conllevó a todo esto? A un desastre nacional, ¿cierto? Se hizo pedazos Chile. Y si nosotros vemos qué conseguimos, ¿usted ha visto si en su vida consiguió algo? No conseguimos nada, ¿cierto? ¿Qué consiguió Félix? ¿Seguir más poderoso? ¿Seguir más inmoral? ¿O seguir más avaro? Porque recuerden que él estaba allegado, porque no se dice la palabra si era su esposa, la judía. Yo creo que la judía le tiene que haber contado todo lo relacionado con el camino que decía él, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ellos conocían las leyes, porque en ese tiempo desde niño conocían la palabra de Dios todos, porque todos tenían que ir al templo, todos tenían que saber, y los padres tenían la obligación de enseñarle a sus hijos sobre el Señor, ¿cierto? Pero el gran error, el gran pecado que aún tienen los judíos, que todavía están esperando al Mesías. Y no se dieron cuenta que el Mesías vino, se le presentó, habló con ellos, le dio buen testimonio, dio la luz, dio su vida por nosotros. Y aún ellos están esperando al Mesías. Entonces el Señor nos insta a que cada día podamos mirar su luz. Y seguimos ciegos algunos, ¿cierto? Y que permitamos que la luz de Cristo entre por nuestros ojos a nuestro corazón. Así como yo me estoy cambiando lentes porque no puedo usar bifocales, porque yo tengo el síndrome de vertiginoso, entonces los lentes bifocales a ti no me sirven porque me caigo. Ya los probé la primera vez y pasaba casi en el suelo, así que tengo que usar 2 lentes. Por eso tengo este gran defecto de tener que estarme cambiando lentes para leer y lentes para ver. Y si nosotros permitimos que la luz de Cristo nos refleje nuestras vidas, no somos cristianos, hermano, porque el Señor nos dice que o somos tibios, o somos fríos, o somos calientes. Pero tibio, ¿qué nos va a hacer? No escucho. Nos va a vomitar de su boca, dice, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vomita uno cuando está enfermo? Lo peor, ¿cierto? Lo peor que tiene uno en nuestro interior, nosotros vomitamos, ¿cierto? Pero el Señor nos insta a que cada día podamos seguir delante de su presencia, a pesar de las dificultades, porque todos tenemos dificultades, pero el Señor nos dice de que Él ha vencido al mundo, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener dificultades. Y en el 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablar con él. Ahí está la avaricia, ¿cierto? Ahí está la avaricia de Félix, porque sabía que Pablo había recaudado ofrenda para traerle a los judíos de Jerusalén. Sí, Félix no era inocente, él tenía controlado todo y él ya sabía que por los propósitos que Pablo había venido a Jerusalén, ¿cierto? Pero al cabo de 2 años, el 26, esperaba que él sí, ya lo habíamos leído, y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos también le iban a dar su parte, porque el propósito de los judíos era matar a Pablo, ¿cierto?
Ese era el único propósito de los judíos, exterminar a Pablo. Pero el Señor le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma, ¿cierto? A predicarle a los reyes y a los gentiles. Ese era el propósito de Pablo, ir a Roma. Bueno, y ahí en Roma también lo iban a matar, ¿cierto? Pero Pablo dice de que su vida no valía nada comparado con lo gloriosa ir adelante del Señor, ¿cierto? Y así de nosotros debemos ser. Nos cuesta llegar a ese propósito de decir que nuestra vida no vale nada, sino que estar en los caminos del Señor es lo más importante, ¿cierto? Somos un soplo de vida, ¿cierto? Yo recordaba el otro día una muerte de una niña por la televisión, no sé si ustedes supieron, bueno, me fui a otro tema. Era una de estas niñas que ponen todo en las redes sociales, ¿cómo se llaman? La influencer, ya. Y se juntó con un muchacho que había estado hablando ahí, y se juntaron y al final el tipo la mató, la descuartizó. ¿Cuál era el sufrimiento de esa mamá, de ese papá, de sus hermanos, al ver que su hija había sido asesinada de esa forma, ¿cierto? Es un instante, hermana, de nuestra vida que nos cambia todo, porque ellos van a tener el resto de su vida ese dolor en su corazón, excepto si no conocen a Cristo. El Señor va a mitigar ese dolor, pero nunca se van a olvidar de lo que pasaron, ¿cierto? Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos olvidar nuestra vida pasada, que lo que pasó, pasó. La hermana Nancy, la esposa del pastor, dice que debemos vivir el día que el Señor nos ha regalado, porque todos los días son diferentes. Todos los días el Señor nos invita a seguir adelante de una o de otra forma, ¿cierto? Amén. Con comida, sin comida, con frío, con calor, con lluvia, con enfermedades, con trabajo, sin trabajo, con muchas cosas. Porque en este mundo lo vamos a tener si nosotros estamos insertados en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quería Félix en estos momentos? De que él quería sacar una porción, primero él, segundo él y tercero él, ¿cierto? Y él conocía, y él por eso que mandaba llamar tanto a Pablo, ¿cierto? Porque le gustaba lo que Pablo le decía, pero tampoco entregó su corazón, ¿cierto? Pero quedó la semilla. Nos dice la historia si alguna vez Félix entregó su vida al Señor, pero la inmoralidad, la avaricia y la crueldad que él tenía, a veces hay muchas personas que han llegado a los caminos del Señor, así con todo eso en su vida. Y el Señor los ha limpiado, los ha rescatado y ahora son grandes hombres o mujeres del Señor. Si usted ha escuchado a algún predicador que ha pasado por eso, son grandes hombres del Señor, porque conocen el dolor, la angustia de la persona que viene con ese problema. Hermanas, ¿por qué les digo esto? Para que nosotros seamos testimonio para otros. A veces con nuestras enfermedades podemos ser testimonio para otros. A veces con nuestros dolores, nuestras lágrimas podemos ser testimonios para otros, ¿cierto? A veces con nuestra falta de trabajo, que nos duele, que nos cuesta, ¿cierto? No tener trabajo, sobre todo a los varones que son los que están, como se dice, obligados a llevar el sustento a la casa. Pero las damas también trabajamos, ¿cierto? Les cuesta a ellos más, a nosotros los reponemos más rápido. Nosotros somos guerreras, somos guerreras. A los varones les cuesta más, pero no quiero decir tampoco que ellos no son guerreros, porque si nos ponemos en las manos del Señor, podemos ser, son guerreros, ¿cierto? Hermano, para concluir, le quiero invitar que cada día oremos por los jóvenes, por los niños,
que están al asedio, ¿cierto? De tanta inmundicia, de tanta inmoralidad, de tanta tragedia, de tanto dolor. Porque si uno habla con los jóvenes, lo único que tienen en su corazón, rabia, rabia y rabia. Es lo único que tienen en el corazón de los jóvenes del mundo. Si usted ve un joven del mundo y le habla algo, ellos tienen rabia en su corazón, porque no ven que este mundo cambie, ni el país cambie. Por eso que la mayoría, cuando hubo las revueltas, la mayoría de las personas eran jóvenes. Eran jóvenes que estaban así como atados con toda esa rabia y esa amargura. Pero el Señor quita esos lazos. Por eso que debemos ser testimonio para otros. No seamos como Félix. No seamos como Félix. No acumulemos para nosotros. El Señor nos ha entregado algo y debemos entregarlo, que es la gran comisión, ¿cierto? Nosotros debemos multiplicarnos. Si en tu casa son 2, tienen que ser 4 después. No multiplicarlos teniendo hijos, sino que multiplicarlos teniendo hijos espirituales, ¿cierto? Si en tu trabajo son 2, tienen que ser 4. Porque esa es la multiplicación que Dios nos da. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. La hermana Morita dice que el mundo está ciego y sordo. Los niños hacen lo que quieren, no lo que tienen que hacer, sino que Sí. ¿Sabe que con lo que dice la hermana Morita, un día mi hijo vivía en Valparaíso antes. Mi nieto estaba chiquitito, tenía como 4 años, y casi yo los fines de semana, como 2 veces al mes lo sacaba a pasear, me lo prestaban por todo el día, entonces veníamos a almorzar, veníamos acá a Quilpué, o le gustaba ir a la costa. Y un día veníamos a tomar el tren en Barón, y llegó un papá, un chico medio hipiento, con estos rulos así que se hacen, no sé cómo se llama, y venía con un chiquitito, más chiquitito que mi nieto, y se empezó a subir arriba de los tubos de la estación, o sea, de los tubos, imagínense, un chiquitito. Y mi nieto estaba súper inquieto y me decía, Abu, se va a caer, Abu, se va a caer. Yo le decía, ya, tranquilo, Dani. Dije, el papá tiene que verlo eso. Abu, pero es que se va a caer. Y mi nieto como se descompensa rápido. Entonces ya, fui y hablé con el papá. Y me dijo, ¿sabe lo que me dijo? Déjelo ser. Yo no le puedo decir nada. Mi hijo tiene que ser lo que él quiere ser y hacer lo que él quiere hacer. Disculpa, le dije yo, no. Yo lo único que quería evitar es que el niño se cayera. O sea, déjelo ser a un niño de 3 años. Déjenlo ser. Claro. Por eso que traigamos a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros bisnietos, a todos a la iglesia, a las ovejitas de Jesús. Aquí hay maestras buenas y salieron maestras buenas en esta escuela vacacional. Hermanos, salieron buenas maestras, buenos maestros en esta escuela vacacional. Nos dieron la oportunidad de poder hacer clases tanto en los jóvenes, en los adultos, en los pequeños, en los preescolares, en los escolares. Salieron muchas maestras buenas. Así que vamos a tener a lo mejor renuevo de maestros también o acompañamiento. Yo soy una alumna que le digo haciendo ayudantía, nada más en estos momentos. Yo le hago ayudantía a las hermanas, a las maestras que son maestras legales. Yo hago ayudantía, hermana, nada más. Así que el Señor las bendiga. Vamos a recoger la ofrenda y vamos a repetir nuestro texto. ¿Recuerdan el texto, cierto? 24, 25. Mientras las hermanas que deciden recoger la ofrenda, por favor, vamos a repetir nuestro texto. Amén. ¿Encontraron todo? Hechos 24, 25. 1, 2, 3. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24, 25. Hermana amada.
Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana. Gracias por mis hermanos, por la maestra que está aquí al frente. Gracias Señor por la ofrenda. Gracias Señor por el plato de comida que llevamos a la mesa. Gracias Cristo amado por toda la oportunidad que usted nos da siempre. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo eso se lo dicen al maestro que viene en la clase, en la clase siguiente. Hermano, le agradezco que me hayan escuchado, infinitamente se lo agradezco. Le agradezco la oportunidad a los maestros que me dan la oportunidad de estar delante de primero del Señor y de ustedes entregando esta lección. Le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad y realmente este mes fue así. Todas las noches llegaba a orar y a leer la lección y le doy gracias a mi hermanita Flor que me ayudó con esto porque yo no sé nada pero voy a tener que aprender, esa es mi nueva meta, voy a tener que aprender a hacer y al hermano que me lo mostró todo en la pantalla. Que el Señor los bendiga, hermanos, vengan a la escuela dominical, vengan con ánimo, con gozo, con alegría, si vienen con pena déjenla en las manos del Señor, si vienen con angustia, déjenla delante de la presencia del Señor, si vienen con alguna enfermedad, déjenlo en las manos del Señor. Hermanos, y aunque usted diga no va a pasar nada, el Señor ya hizo la obra en usted. Amén. Vamos a orar para terminar. No se preocupe, hermano. Esa es la forma de aprender, ¿cierto? En la escuela nos enseñaban así, nosotros teníamos que levantar la mano, señorita, esto no, ¿cierto? O la maestra preguntaba, Juanito, Pedrito o María, ¿qué dije? ¿Cierto? Que le haya servido, que el Señor hable a su corazón por intermedio de esta lección. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor bendito, por este día. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias si hay visitas, Señor bendito. Si ha venido alguno enfermo, angustiado, dolido, sin trabajo, Señor bendito, haz tú la obra en cada uno de ellos, Señor bendito. Si hay alguien que está sufriendo porque algún hijo, hija, esposo o esposa, madre, abuelo, suegro, Señor bendito, están alejados de ti o no te conocen, Señor, haz tú la obra, Señor bendito, porque tú eres el que nos busca, Señor bendito, porque tú eres el que nos has buscado por tiempo, Señor bendito, porque tú eres el que entregó a tu único Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tú lo trajiste al mundo, Señor, para redención de nuestros pecados, para salvarnos de la maldad, Señor bendito, y para darnos vida eterna por su sangre preciosa derramada ahí en la cruz del Calvario. Y porque Él al tercer día resucitó, Señor, y está a la diestra tuya, Señor bendito, pidiendo cada día, cada segundo de nuestra vida una nueva oportunidad, Señor bendito, para cada uno de nosotros. Bendice a cada familia representada esta mañana, Señor. Bendice al pastor, Señor, a su familia, Señor. Bendice a los maestros de todas las clases, Padre Celestial. Para ti, Señor bendito, sea la gloria, la honra y la majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y esperamos las otras clases.